Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Vaya para todos ustedes la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido Fulbo y Boxeo. En esta entrega les proponemos recorrer una vez más el siempre maravilloso y apasionante mundo del pugilismo. Y para ello, nada mejor que rememorar 35 años después uno de los más célebres combates de la historia del boxeo, acaso la mayor sorpresa en la historia del boxeo. Me refiero a la pelea celebrada en Tokio, donde James Buster Douglas noqueó en el 10º round a Mike Tyson, arrebatándole todos los cinturones del peso completo. Pero antes que nada, y a modo de introducción, permítanme contarles que nuestro canal es nuevo aquí en la plataforma de YouTube. Tal vez ustedes nos estarán descubriendo en este acto. De ser así, sepan que son bien recibidos, bienvenidos y esperamos no defraudar a sus expectativas. Dicho esto, creo es oportuno que sepan que aquí van a encontrar nuestra mirada y opinión de las mejores y más importantes veladas, también analizar a las primeras figuras o alternativamente con un carácter evocativo, repasando la historia, haciendo referencia a los grandes campeones o rememorando legendarias peleas, como en este caso, aquellas que han quedado en el recuerdo, en las retinas de todos aquellos que disfrutamos del boxeo, como ya presentamos en nuestro canal. Pero vamos a lo prometido y será tiempo entonces de los protagonistas de este contenido, cuando en Japón se producía el gran batacazo de la historia de los pesos pesados, allí cuando Buster Douglas, el retador al que nadie consideraba, noqueó al hasta entonces invencible Mike Tyson. Por aquel entonces a Tyson los rivales no le duraban nada y todo parecía indicar que menos que menos, algo pasado de peso, sin ningún antecedente de gran relevancia, muy abajo en las apuestas, al punto que solo, ¿cómo decirlo?, un loco podía jugar a manos de él. La pelea era en el Tokyo Dome, en Japón, que se había quedado con el festival ofreciéndole a una de las mayores estrellas del momento, me refiero a Tyson, más de 6 millones de dólares. La expectativa de los organizadores no era la de presenciar justamente un gran espectáculo deportivo, una contienda pareja, sino, diría simplemente, ver en vivo, en acción, ahí de cerca, a una genuina leyenda del deporte. Mike Tyson, Iron Man, estaba invicto y además parecía invencible. Destrozaba a sus rivales propinándoles un castigo a veces hasta cruel y doloroso. A pesar de que algunos pocos le habían aguantado los 15 rounds, como se combatía por aquel entonces, las diferencias que marcaba eran sumamente notorias. Tyson masacraba a quien tuviera enfrente y estaba destinado a marcar una época, ¿sí? Parecía que su reinado sería sumamente extenso e incluso que podría eclipsar la figura de Muhammad Ali. Mike Tyson llegaba con un récord de 37 peleas ganadas, 32 por nocaut, 17 de ellas en el round inicial, es decir, 17 de sus rivales no habían logrado pasar el primer round. Las apuestas para esa noche estaban 42-1, lo que evidenciaba que nadie en su sano juicio pensaba o creía que Buster Douglas tuviera la más mínima chance u oportunidad de ganar. Ni siquiera se esperaba una pelea pareja, porque la consideración, o en la consideración, Douglas era un paquete, lisa y llanamente, que le habían puesto enfrente al campeón mundial para recaudar algunos millones hasta que apareciera otro compromiso que fuera más complicado. Pero, ¿quién era Buster Douglas hasta ese momento? Nadie. Para el gran mundo del boxeo era nadie.
Más allá de algunas victorias ante Greg Page y Trevor Berbick, que eran pugilistas en baja, registraba derrotas ante Jesse Ferguson y Tony Tucker en su intento mundialista por el título de la FIB. No obstante, ocupaba el 7º lugar en el ranking del mundo y su récord profesional era de 28-4-1. Dicho sea de paso, su padre también había sido boxeador. Por allí, por 1976, peleó y perdió frente a Víctor Emilio Galíndez en el Luna Park. James Buster Douglas había encadenado una serie de 6 triunfos que lo pusieron frente a Tyson. Pero él era sin dudas apenas un escalón, uno más, para arribar a la pelea que todos esperaban, Tyson Holyfield. Douglas debía ser un actor de reparto, ¿sí? Para nada protagónico en esta historia, porque además ese no era su destino, porque sus antecedentes así además lo mostraban. No llegaba en un buen momento personal, porque su madre había fallecido 3 semanas antes, y mientras transitaba, digamos, la tristeza del duelo, le habían detectado a la madre de su hijo una severa enfermedad en el hígado. Para empeorar la situación, tuvo además una fuerte gripe el día previo al combate. James Buster Douglas era un boxeador muy duro, valiente y hasta inclusive veloz, pero siempre y cuando no tuviera problemas con el peso o la disciplina necesaria para entrenar como correspondía. Los periodistas especializados esperaban otra breve masacre, no más de 2 minutos de acción. Por caso, Larry Marchand, tal vez el comentarista más famoso de los Estados Unidos, dijo: esta pelea terminará antes de empezar. A lo sumo, terminará unos pocos segundos después. La primera sorpresa de la noche se dio justamente en el primer round, en el inicial. Douglas no tenía miedo frente a Tyson, no se escapaba por el ring como hacía la mayoría, se plantó y presentó pelea, cambiaba incluso golpes en el centro del ring sin ningún tipo de temor. Esto no parecía prima facie una buena estrategia, hasta podía pensarse que estaba de alguna manera firmando su certificado de defunción. Pero había algo en esos rounds, lógicamente, ¿cómo decirlo?, visto en retrospectiva, que no se percibió justamente en ese momento. Porque Mike Tyson no era el mismo. Era otro boxeador. Su estado físico era inferior al habitual. Se dice que pasó más tiempo en sitios nocturnos en Tokio que en el gimnasio. Sus movimientos además eran lentos, parsimoniosos, y no le encontraba la vuelta a la pelea, mientras Douglas estaba rápido, veloz, y usaba el jab para mantenerlo lejos y de cuando en cuando sacar la derecha a fondo. De esa manera, aceptando intercambios, creo que se exponía a que en algún cruce Tyson lo noqueara. Su táctica parecía de alguna manera suicida. Cada vez que se veía desbordado, acudía al clinch, a abrazarse justamente al campeón del mundo para detener las acciones. Al finalizar el quinto round, por allí por el quinto, el trámite de la pelea era, por cierto, parejo, pero casi nadie se preocupaba, ¿sí? Todo parecía suponer que Douglas se cansaría o que Tyson haría predominar finalmente su potencia como era habitual. Pero en ese descanso, un párpado de Tyson se hinchó severamente, como un globo, y el ojo estaba
prácticamente cerrado. Los siguientes asaltos fueron parecidos. En el octavo, Douglas tomó confianza, se envalentonó y hasta dominó a Tyson, pero faltando poco para el final de ese asalto, recostado sobre las cuerdas, Tyson sacó un tremendo uppercut de derecha. La mano llegó plena y levantó literalmente a Douglas por el aire. Quedó tirado en la lona de espaldas. Cuando la cuenta llegó a 9, se puso de pie. Apenas le dieron el pase, sonó la campana, que resultó, por cierto, salvadora. Pero aquí nos vamos a tener que detener, porque esa cuenta no fue normal. Fue una larga cuenta. Parecía como si el referí, Octavio Meirán, tuviera dificultades para recordar el orden de los números. Hacía todo en cámara lenta y se demostró que tardó 14 segundos en contar hasta 9. Cuando todos pensaron que el orden de alguna manera se había restablecido, la pelea continuó, ¿sí? En el noveno round, Tyson salió a definir el combate, lo hizo de una manera desprolija, diría casi ciego, hasta que se vació en menos de un minuto y Douglas se comenzó a recuperar. En el siguiente asalto, el 10º, fue cuando llegó la gran sorpresa. James Buster Douglas esperó al campeón y lo conmovió con un uppercut. Luego hubo una seguidilla de cruzados con ambas manos y allí las piernas de Tyson comenzaron a flamear. Buster Douglas seguía atacando, mientras que Tyson, literalmente agotado, ya ni siquiera se defendía, apenas lanzaba golpes casi que de manera desmañada, sin línea, y seguramente la falta de costumbre o la confianza excesiva, digamos el no considerar que existiera la posibilidad de la derrota, hizo que no intentara ni tan siquiera trabar a su rival. De pronto se produjo una seguidilla de jabs, un golpe también ascendente y 4 o 5 directos, ¿sí? Todos fueron certeros y todos fueron definitivos, porque Tyson cayó de espaldas y ya sin casi respuestas. Meirán siguió con sus dificultades en matemática, contando agachado cerca de la cara del campeón que lucía desparramado. En una imagen indigna de sus antecedentes, Tyson, absolutamente obnubilado, gateó por el ring, tomó como pudo el protector bucal que había salido volando y ni tan siquiera acertó a ponérselo correctamente en la boca. El referí no sabía cómo hacer para demorar la cuenta. El campeón, por cierto, Tyson, se puso de pie, pero su mirada estaba extraviada y las piernas absolutamente endebles. Inclusive se balanceó hacia adelante y Meirán, diría paternal y piadosamente, lo abrazó antes de que volviera a caer a la lona. Todo había terminado. James Buster Douglas era el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados, en la que podríamos definir una definición inesperada y transformándose además seguramente en el campeón más inesperado. Fue una sorpresa absoluta. No se lo puede, creo yo, llamar de otra manera. Probablemente haya sido una de las mayores en la historia del deporte. Esa noche en la que Tyson podría haber ganado, comenzó su caída. O en realidad empezó su derrumbe, que había comenzado, en silencio un tiempo antes. A sus 24 años, Mike Tyson ya había dado, fíjense, lo mejor de sí. Los problemas personales
de alguna forma lo habían consumido. Disputas con el manager, cambio de entrenador y el escandaloso divorcio de su esposa. Ya no se entrenaba como antes y me parece que creerse inexpugnable lo terminó de liquidar. Luego vendrían además las denuncias por violación, el juicio y la prisión. El nuevo campeón, James Buster Douglas, enfrentó 8 meses después a Evander Holyfield. Desde la tapa de la revista Sport Illustrated se lo anunciaba como el nuevo Rocky. No fue así y su reinado fue mucho más breve que el de Balboa. La bolsa por su primera defensa fue de 24 millones de dólares, dicho sea de paso, contra Tyson había firmado por 1.300.000. Holyfield lo noqueó en el primer round y así el sueño había terminado. 4 años después, su fortuna se había evaporado y debió comenzar de nuevo. Pero James Buster Douglas ya había hecho historia, ¿sí? Había dado el gran batacazo, el campanazo en la larga e ilustre saga de los pesos pesados y de la historia del boxeo mundial. Amigas, amigos, así llegamos al epílogo de este contenido. En el final de esta entrega los invitamos a que se suscriban. Es gratis y de ese modo nos ayudan para crecer en la comunidad de YouTube. Gracias. Gracias totales a quienes ya nos acompañan. Por último, les pedimos un like, que también es gratis. Pulgares para arriba, dennos un me gusta, porque esas interacciones hacen que se mueva el algoritmo y YouTube le muestre a más personas nuestro material. Para el cierre, simplemente nos resta invitarlos, convocarlos para la próxima, como siempre, aquí en Fútbol y Boxeo.